Bueno, la semana pasada en el programa dedicamos mucho tiempo a un tema que nos duele a todos, que es el tema de la pobreza. Ahora se han conocido algunos datos que yo diría es una buena noticia para el gobierno y probablemente para el conjunto de la sociedad, que son los datos que miden cuál es el porcentaje de personas que están por debajo de la línea de pobreza y cuál es el porcentaje que está por debajo de la indigencia. Vamos a ver, yo le voy a pedir que pongamos una diapositiva al director en el cual están los datos de pobreza e indigencia en porcentaje. ¿Por qué quería presentarles esto? Esto está puesto desde el segundo trimestre de 2016. Fíjense ustedes, este es el buen dato que además ha motivado expresiones de mucho entusiasmo del presidente, del ministro. ¿Por qué? Porque estábamos en un nivel del 52,9% en la medición anterior, que fue el primer semestre de 2024, y ha pasado a 38%. Es una buena noticia. Ahora, tenemos que advertir que ese 38,1% de personas bajo la línea de pobreza y el 8,2% de indigencia, en realidad lo que ha hecho ha sido volver un poco a los niveles que existían en los años 16, 17. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que es muy bueno que como consecuencia de que se ha estabilizado más el nivel general de precios y hay alguna recuperación en algunos sectores del poder de compra de asalariados, entonces esta es la buena noticia de que baja medido de esta manera la pobreza. Hemos dicho en otra oportunidad que hay varias formas de medir la pobreza. Esto es medirla por nivel de ingreso y, por supuesto, hay otras formas como es la pobreza multidimensional que toma otras variables. Pero lo concreto, digo, es una buena noticia para el gobierno y es una buena noticia para la sociedad. Pero tampoco es un éxito tan rotundo porque en realidad se nota mucho la caída como consecuencia que el primer semestre del año pasado había sido realmente muy malo. Esta es una buena noticia. Ahora, para que esta noticia se consolide y Argentina reduzca más los niveles de pobreza, hace falta que la economía crezca. Si la economía no crece, es muy difícil que vayan a bajar los niveles de pobreza. Y cuando vamos a hablar del crecimiento de la economía, nos obliga, en esta semana sobre todo, a hablar las restricciones que hay para que efectivamente Argentina recupere un sendero de crecimiento con estabilidad. ¿Por qué razón? Porque bueno, estamos en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional. Recuerdan que el martes pasado presentamos todas las veces que Argentina fue al Fondo Monetario. Bueno, esta es la vez 23ª, dijimos. ¿Cuál es la razón por la cual estamos ante esto? Si bien el gobierno dice, bueno, no hay ningún problema y sin embargo hay algunos agentes económicos que parecen estar apostando de que vamos a tener una crisis un poco más aguda, en particular en el mercado cambiario. Básicamente porque aunque el ministro el domingo a la noche intentó llevar calma para que el lunes a la mañana no hubiese movimientos demasiado volátiles en los mercados, porque a pesar de que el ministro dice estamos bien, en realidad si estuviéramos bien no iríamos al fondo. ¿En qué no estamos bien? En que los esfuerzos del gobierno por recuperar niveles de reservas internacionales del Banco Central que le permitan ir levantando las restricciones que hay en el mercado cambiario, en realidad no dan resultado. Le voy a pedir al director que pongamos ahora un gráfico en el cual está la evolución de las reservas internacionales. En este gráfico, esa es la evolución. Fíjese usted, en enero del 2023, Argentina tenía 44.000 millones de dólares de reserva. En el 2024, bueno, en la segunda parte del 2023 comenzó la caída. Y aquí tenemos en 2025, enero, febrero, marzo, estos son todos datos al primer día hábil de cada mes, y hemos agregado allí el del 27 del 3, es decir, de hace unos días. ¿Cuánto es el nivel de reserva? 26.000 millones. ¿Con cuánto empezó el gobierno del presidente Milei en reservas internacionales? Bueno, ahí tienen, es el dato correspondiente al primer día hábil de enero, que claramente subió, luego se estancó y finalmente cayó. ¿Por qué razón no aumentan las reservas si el Central ha comprado cantidades muy importantes de dólares? No aumentan básicamente
Primero, porque hay una salida de dólares, que Argentina tiene que pagar deudas, pero además un dato importante es que cuando el gobierno decidió poner un tipo de cambio especial para las exportaciones, que es básicamente una devaluación implícita, que es decir, el 80% de la exportación se debe liquidar en el mercado único y libre de cambios, y el 20% restante se puede liquidar en el mercado financiero. Entonces el Banco Central solo obtiene el 80% de lo que Argentina exporta. Bueno, ahora estamos discutiendo con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario debe mirar con mucho cuidado qué nos está pasando con la reserva y qué está pasando con la política cambiaria. En el gráfico siguiente, que me parece que se ve más nítidamente, el problema de la caída de reservas. Mira, ahí tienen mes por mes cómo cayeron, y ahí tienen 2025, han caído, todos los meses ha caído la reserva internacional. Por eso vamos al fondo. Vamos al fondo no porque estemos bien, sino porque tenemos un problema serio en el sector externo. Y si no resolvemos el problema del sector externo, difícilmente vamos a poder pensar en una macroeconomía equilibrada con una economía creciendo. El fondo ya ha dicho que la va a acompañar a Argentina. Nosotros habíamos planteado ya varios programas de que seguramente el fondo iba a otorgarle un préstamo. En realidad es un programa que se llama de facilidad extendida. Ya se sabe que son 20.000 millones de dólares. No se sabe todavía cómo va a ser el cronograma de desembolso, pero se sabe que son 20.000 millones de dólares. Ahora, sin embargo, en el mercado da la impresión de que hay sectores que todavía piensan que no va a ser suficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto nos lleva finalmente a un punto que el gobierno no desea reconocer. El punto es si hay o no atraso cambiario. Más allá de las discusiones académicas, es muy fácil ver que Argentina, en términos cambiarios, ha perdido competitividad como consecuencia de que la devaluación tan brusca que hizo el licenciado Milei cuando asumió, en realidad, mes a mes, el dólar se fue atrasando porque la pauta de devaluación, el crawling peg, que era del 2% y que ahora es del 1%, claramente es menor a lo que evolucionó la inflación. ¿Cuál es la incógnita hacia adelante? Sabemos que el Fondo Monetario le va a dar 20.000 millones de dólares. Ayer, en una conferencia que hizo Kristalina Georgieva para la agencia Reuters, una periodista, además de hablar de las cuestiones de la economía global, le preguntó sobre Argentina. Y en realidad tuvo un juicio muy laudatorio sobre la política económica argentina. Es más, dijo que probablemente un primer desembolso de 40% no parecía ser una cosa desatinada, a pesar de que no va en línea con lo que es la tradición de los programas del fondo. Ahora, de todos modos, existen todavía interrogantes. Y me da la impresión que el gobierno, tratando de dar certidumbre para que haya menos volatilidad, no contribuye claramente a ese objetivo. El ministro Caputo habló el domingo a la noche con un periodista que se prestaba a que él pudiera desarrollar tranquilo sus ideas y dijo, estamos bien, no va a pasar nada, pero habló el domingo porque estaban mirando lo que pasaba el día lunes. Y el día lunes miran lo que pasaba el día martes. Me parece que lo más razonable sería que quizás no hablara tanto el ministro y que tuviéramos más información de cómo es el programa de facilidad extendida del Fondo Monetario Internacional. Para cerrar, digamos, como conclusión, hay noticias que son buenas, por eso le hemos puesto noticias buenas y malas en la economía argentina. Argentina no tiene opción, no tenía opción otra que concurrir al Fondo Monetario. Puede presentarle al fondo algunos resultados que serán música para los oídos del staff del fondo, como es tener superávit financiero o la reducción en la tasa de inflación, pero todavía falta mucho para que lleguemos a ese punto en que parece estar el gobierno diciendo de que hemos transformado la economía de una manera significativa. Mientras tanto, seguiremos teniendo pobreza y seguiremos teniendo volatilidades en el mercado cambiario. Lo seguiremos viendo seguramente en las semanas próximas.